Hola, este tutorial consiste en mostrarles cómo pasar preguntas desde Word al aula USM. Vamos a abrir un documento en Word y en él vamos a escribir diferentes tipos de preguntas que les añadiremos símbolos y luego lo importaremos a la plataforma aula. Ahora empezaremos con las preguntas de respuesta corta. En este caso tengo preguntas de historia. De ejemplo, Chile es un país largo y cuando vamos a poner la palabra faltante debemos abrir llave y un espacio, abrir llave y poner la palabra faltante. Angosto en este caso y cerramos la llave. En mi caso con mi teclado puedo ocupar el Alt y en el teclado aparece el símbolo de la llave, abre y cierra llave. Y aquí ya se ha generado mi primera pregunta, que es de respuesta corta. Entonces al estudiante le aparecería en el enunciado: Chile es un país largo y aparecería el espacio para que él pueda completar, en este caso, la respuesta, que es angosto. Él la podría escribir con mayúscula, con minúscula, o la primera con mayúscula y lo demás con minúscula. De cualquier modo lo tomaría el sistema. Luego avanzamos un espacio y ahora haremos una pregunta de emparejamiento. Relacione según corresponda la región y su capital. Después de que hacemos el enunciado, abrimos llave, bajamos y añadimos las respuestas para hacer el emparejamiento. El símbolo es igual, saltamos un espacio y en esta parte añadiré la región. Para acá me salto un espacio, pongo un guión medio, el símbolo de mayor, me salto un espacio y añado las posibles respuestas para el emparejamiento. Y luego quiero dar otra opción, entonces el símbolo de desigual, añado en este caso la región de Maule, el guión medio, pongo el símbolo de mayor y le doy el otro espacio, un espacio, y añado la otra opción de capital. Sigo con otra respuesta. La Araucanía, guión medio, el símbolo y la opción. En el caso que ustedes quieran añadir más respuestas para el emparejamiento, podrían añadir el es igual y solo el guión medio, el símbolo de mayor, y le pueden añadir otras opciones como Santiago o Valparaíso. Y para cerrar esto, cierran con una llave y se termina la pregunta de emparejamiento. Luego se saltan un espacio para añadir otro tipo de preguntas, como por ejemplo la pregunta de ensayo. Entonces ponemos: explique en un párrafo de 5 líneas la geografía de Chile. Esto es una pregunta de ensayo, entonces solo lo que debemos hacer es abrir y cerrar llave, y ya le estamos diciendo al sistema que esta es una pregunta de ensayo. Luego nos saltamos otro espacio y añadimos una pregunta de opción múltiple. ¿Cuándo fue la primera junta de gobierno en Chile? Terminamos el enunciado, abrimos la llave, nos saltamos al espacio siguiente y añadimos para la respuesta correcta, añadimos un es igual y añadimos la respuesta: 18 de septiembre de 1810, que viene siendo la respuesta correcta, y para las respuestas incorrectas debemos añadir una colita de chancho. Entonces añadimos Alt
ñ, en mi caso, en mi teclado. Si no, debería buscarla como se hace en su computador. El 10 de septiembre de 1812, y ahí le seguimos dando otro tipo de respuesta. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1810. Y cuando terminemos de escribir las respuestas, cerramos con una llave este tipo de pregunta. Entonces damos un espacio para decirle al sistema que ahora vamos a abrir otra pregunta, y esta viene siendo de verdadero. Entonces, Chile es conocido en el mundo por el cobre, y vamos a abrir llave y le indicamos T si es verdadera la respuesta, que es true en inglés, de ahí viene la T, y la cerramos. Nos saltamos otro espacio y ahora agregamos la última pregunta, que es una respuesta de falso. El sur de Chile tiene el desierto más árido del mundo, y abrimos llave, le ponemos la F de que la respuesta es falsa y cerramos con una llave. Entonces, si se fijan, aquí vamos a añadir los tildes que nos faltan. Ya tenemos listas nuestras preguntas con los símbolos para que el sistema lo reconozca. Si se fijan, no tiene ninguna numeración, ya que el sistema después los arroja al azar si nosotros le damos la posibilidad. Entonces aquí vamos, una vez que ya tenemos listo esto, vamos a guardar este archivo. Entonces ponemos archivo, guardar como, le ponemos el nombre, por ejemplo, archivo plano, historia, para que pueda tener alguna relación. Y aquí en formato del archivo es donde debemos poner ojo, porque debemos seleccionar texto sin formato, TXT. Guardamos y se nos habilita una ventana en donde debemos seleccionar otra codificación, y al costado buscar hasta donde dice Unicode UTF-8, seleccionamos y añadimos aceptar. Entonces se nos guarda un documento, que en este caso sería archivo plano historia. Ahora vamos a nuestra aula. Vamos a abrir un curso. En esta parte vamos al banco de preguntas, al costado derecho seleccionamos categorías, y aquí vamos a añadir una categoría nueva para añadir estas preguntas. Entonces seleccionamos primero la categoría padre, que viene siendo el nombre del curso. Añadimos una categoría, con este caso supongamos que es prueba de historia o pregunta de historia, puede ser preguntas de historia. Añadimos categoría y nos queda acá, aquí preguntas, me falta la U. Bueno, vamos a importar, seleccionamos el formato GIF, vamos a generar, y en general vamos a seleccionar la categoría en donde quiero importar las preguntas. Entonces selecciono esa pregunta de historia, y aquí es donde debo arrojar el documento que creé, que es el TXT. Entonces lo arrastro, pongo importar, y aquí, si se fijan, se me crean las 6 preguntas que yo elaboré en el documento Word. Si se presenta algún error acá, es porque alguno de los símbolos que añadieron está mal puesto, o le falta, o está mal hecha la configuración. ¿Okay? Entonces deben volver a revisar, y si es que se añaden acá, deberían ir de nuevo acá, por ejemplo, a buscar la categoría, seleccionan la categoría porque se importan. Entonces si usted ve que están en algún error, puede seleccionar la pregunta o todas las preguntas y las borra. En este caso estuvieron bien importadas, entonces aquí podemos verla, no se exportaron en orden.
Aquí está la pregunta de ensayo, editar, vista previa. Entonces aquí podemos ver cómo se elaboró la pregunta. Vamos acá, las preguntas de emparejamiento, editar, vista previa, y al seleccionar acá me aparecen todas las opciones que yo tenía. Igual en cada una de las que añadí. Aquí vamos a ver la pregunta de opción múltiple, vista previa, y aquí también tengo todas las opciones. En el caso de que en esta parte en opción múltiple ustedes pudieran requerir más de una posibilidad, tendrían que ir aquí, editar pregunta, y acá donde dice una o varias respuestas, ustedes seleccionan se permiten varias respuestas. Una vez que añaden eso, deben dividir el porcentaje del 100% en la cantidad de respuestas correctas que hay. Es decir, si hay 2 respuestas correctas, otorgan 50% a una y 50% a la otra. En este caso, como es de una sola alternativa, la dejo con solo una respuesta. Guardo los cambios y bueno, acá en cada una de estas preguntas usted puede editar los ajustes de la pregunta y añadir, por ejemplo, si desea alguna imagen. En este caso lo estamos revisando. Chile es un país largo y angosto. Cuando nosotros le dimos la respuesta, se la dimos en minúscula. Si se fijan aquí, entregar y terminar, también la reconoce cuando uno la pone en mayúscula. Vamos aquí en la pregunta de verdadero y falso. Chile es conocido en el mundo por el cobre. Verdadero, entregar y terminar. La respuesta es correcta. Y la última que nos quedaba es: el sur de Chile tiene el desierto más árido del mundo. Falso, entregar y terminar. Y mi respuesta es correcta porque es falso. Entonces, si se fijan, así es el modo de poder pasar a nuestras preguntas desde Word, en darle unos símbolos, convertirlo en otro formato y darle la codificación Unicode UTF-8, y lo pueden importar hacia una categoría que tengan creada previamente. Y bueno, espero les sirva el tutorial y cualquier cosa estamos en contacto y me pueden escribir a mi correo. Que estén muy bien. Adiós.